Muy buenas noches, profesora y compañeros. Un placer tenerlos hoy en este video. A mí me toca hablar sobre el proceso retrosolutivo familiar y comenzamos con el capítulo 1, que son las normas generales, y el artículo 222. En este artículo, el 222, básicamente lo que se habla son de las pretensiones, y las pretensiones es aquello que pide la parte demandada al juez, o sea, qué es lo que pretende del inicio del proceso, por qué inicia ese proceso. Y tenemos dentro de esas pretensiones 11 pretensiones, en las cuales vamos a mencionar algunas: vínculo matrimonial, el reconocimiento de la unión de hecho, la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio y de la unión de hecho, y la filiación y oposición de la adopción. También cualquiera otra que la ley indique. En el artículo 2, profesor y compañeros, vamos a mencionar sobre el procedimiento inicial y conciliación previa, o sea, cómo es que inicia la demanda. En este artículo iniciamos en el 223, que es la notificación de la demanda y su contestación, que, bueno, inicialmente se hace la presentación, la parte demandante presenta en forma la demanda. Esta debe ser revisada por la parte juzgadora, y si hubieran defectos, errores en forma, el juzgador va a mandar al demandante a corregirlo, le va a dar un plazo para que éste los corrija. Después, ya corregidos los errores, si hubieran errores, se inicia con el proceso una notificación, y esta notificación básicamente se le da a la parte obviamente demandada, y hay un plazo ya por notificada esta persona, la parte demandada, va a haber un plazo de contestación. Ese plazo va a ser de 8 días para que responda de manera escrita. ¿Okay? Requisitos de la contestación, o sea, ¿qué debe contener esa contestación? Son los requisitos del 221 del procesal familiar, que lo que nos indica básicamente es que la parte demandada debe contestar todos los hechos, y debe referirse a todos los hechos y todas las pretensiones, acompañado de la prueba documental. Ahora, corrección de la contestación. Si la contestación igualmente tuviera algún tipo de error que la parte juzgadora considere, esta contestación, la parte juzgadora daría un tiempo para la corrección. Y lo que es la parte de los abogados, si va con abogado, o si el proceso no requiere un abogado, la persona puede presentarse directamente, tiene que ser directamente la persona, y presentar su contestación. Y lo que es la contestación oral, se debe levantar un acta. Una vez se haga la contestación oral, se tiene que hacer un acta de todo lo que indicó el demandado. Eso sería todo el 223. También tenemos el artículo 22, que es el alegato y excepciones. Tenemos dos tipos de excepciones: las excepciones procesales, que estas son en forma y son del derecho adjetivos, y tenemos las excepciones materiales, que estas son el fondo y es el derecho sustantivo. Dentro de las excepciones procesales permitidas que tenemos dentro del código, tenemos la falta de competencia, o sea, un juzgado indica que no es competente y la transmite, la envía a otro juzgado, y deben de ponerse de acuerdo quién es al juzgado que le corresponde. Tenemos también la falta de capacidad o defecto de la representación. También tenemos la número 3, que es la litis consorcio pasivo necesario y completo, o sea, faltan partes que deberían de estar dentro del proceso. También tenemos como número 4 la indebida constitución subjetiva de la litis, o sea, en esta hay errores en la forma que se han incluido en partes del proceso. Número 5, tenemos la litispendencia. Ya existe un proceso judicial sobre el mismo asunto entre las mismas partes, o sea, básicamente la persona puede ser que hizo una demanda en un juzgado y posteriormente hizo la misma demanda en otro juzgado. Tenemos también lo que es la cosa juzgada, o sea, ya bajo sentencia, ya el controvertido ya fue resuelto. La caducidad se vence cuando ya se venció el tiempo. La prescripción, que es básicamente la expiración. La transacción, que es que ya las partes previamente llegaron a un acuerdo.
y indebida acumulación de pretensiones, o sea, se han incluido en la demanda varias pretensiones que no se pueden tramitar juntas y el juez les indica que deben escoger las pretensiones. ¿Ok? Y bueno, tenemos también el rechazo de plano. Si el juez considera que esas expresiones son infundadas, improcedentes o buscan abusar del proceso, el juez está en la autoridad de rechazar de plano las pretensiones. Ok, 225. Allanamiento. El allanamiento se refiere a la aceptación de la parte del demandado de las pretensiones. Entonces, dentro del allanamiento podemos tener un allanamiento total o parcial. O sea, el allanamiento total se refiere a que la persona acepta todas las pretensiones. En este caso puede haber una sentencia anticipada. Y lo que es el allanamiento parcial es cuando la parte demandada acepta algunas pretensiones, ¿verdad? Entonces hay una sentencia anticipada dentro de las pretensiones que acepta, pero con las que no acepta, el proceso continúa su curso. Eso es el allanamiento. 226. Falta de contestación. Si la parte demandada no contesta, básicamente el proceso continúa, no habría ningún problema. Y la parte demandada puede unirse a la litis. Lo único es que al momento que se une, tiene que saber que es en la parte del proceso o en la etapa que se esté en ese momento, ahí es donde podrá unirse. O sea, no puede ir a hacer cosas o actos jurídicos que ya pasaron. Y tenemos sentencia sin audiencia. Esto es en casos simples y su aplicación es en procesos de divorcio, separación judicial, unión de hechos, sin hijos menores o personas con discapacidad. Y esto básicamente el juez puede dictar sentencia sin hacer una audiencia inicial. En estos casos que no hayan personas con discapacidad ni hijos menores. Esos son los casos simples. Ya los casos más complejos, cuando hay hijos menores y personas con discapacidad, el juez está en la obligación en consultar a las personas y tomar una decisión, una sentencia, basado también en la voluntad y en lo que desean las personas con discapacidad y los menores. Ok, en el 227 tenemos la contestación negativa. Básicamente el demandado contesta negativamente tanto los hechos como las pretensiones. El demandado puede argumentar excepciones procesales y materiales y la parte actora, o sea, el demandante, tiene un plazo de 3 días para alegar lo que considere oportuno y también para entregar prueba o más bien contraprueba. El artículo 228 es la reconvención. La reconvención es la contrademanda. En esta parte, en la contestación, el demandado también puede contrademandar puede contestar la demanda y en el mismo escrito contrademandar. Entonces, pretensiones del demandado. La parte demandada puede presentar pretensiones contra el actor. Entonces, esa sería la contrademanda. Requisitos. Debe indicar los hechos que lo motivan y presentar la prueba, especialmente la prueba documental. Ahora, la parte actora o el reconvenido también va a tener una audiencia y es igualmente el mismo tiempo. Si es admisible, eso sí, tiene que ser admisible, se conceden 8 días al actor y el actor reconvenido y a los terceros que tengan que contestar y ofrecer prueba. Ahora, la contrarréplica, la réplica es en la contrademanda o en la reconvención, la réplica es la contestación. Se dan 3 días al demandado para responder y ofrecer la contraprueba. Y bueno, como lo indiqué anteriormente, dentro de las condiciones está que esto tiene que estar vinculadas a una situación familiar y de abordaje integral. O sea, tiene que ser sobre lo mismo, no puede ser antojadiza. El artículo 229 nos habla de la resolución de excepciones procesales. Iniciamos con la falta de competencia. Una vez se envíe el caso al juzgado correspondiente, se van a resolver las otras excepciones en las cuales tienen 5 días para resolver. Y estas excepciones serían la falta de capacidad, defecto de la presentación,
litis consorcio pasivo necesario incompleto, indebida constitución subjetiva de la litis e indebida acumulación de pretensiones. Y también tenemos la corrección de capacidad o de representación. En esa hay 3 días para corregir. La integración de la litis. Si el litis consorcio está incompleto, se tienen igualmente 3 días para su corrección. Y dentro de las facultades del juez está que puede integrar alguna excepción que no se haya planteado formalmente. Y la acumulación indebida de pretensiones, en esta se dan 3 días para que se escojan cuáles va a continuar. Si se acogen las excepciones, pues el proceso termina, y si se rechazan, el proceso continúa con la documentación y prueba pertinente necesaria. Bueno, el 230 es la convocatoria de la audiencia inicial. Entonces ya aquí entramos al señalamiento de la audiencia. Ya se resuelven las excepciones, ya se contesta la demanda, se revisa la contrademanda y la prueba si es que hubiera, y el juez debe fijar fecha y hora para la audiencia inicial dentro del mes siguiente. Ok, comparecencia personal. Las partes deben asistir personalmente o con su abogado, o si no es necesario que tengan patrocinio letrado, pues pueden llegar ellas sin abogado. Audiencia en ausencia. Ok, en lo que es la verificación de notificación. El juez debe cerciorarse que las partes se hayan notificado de la manera correcta. Y ausencia en la audiencia. Si alguna de las partes, ya sea la parte demandada o el demandado, no se presentan, esto no quiere decir que hay un desistimiento del proceso por la parte actora, ni tampoco quiere decir que hay una aceptación de los hechos o pretensiones por la parte demandada. El artículo 231 es sobre la audiencia inicial, que es el resumen de puntos claves, puntos importantes en el proceso. Bueno, en el punto 1 tenemos una explicación del procedimiento. Entonces, el juez debe explicar que se tiene que hacer todo de una manera ordenada, que tiene que haber respeto y tiene que llevar el orden de la audiencia. El punto número 2 tenemos la conciliación. El juez en todo momento por celeridad procesal va a solicitar y va a tratar de que las partes concilien en todo momento del proceso. Resolución de excepciones. En cada caso que no haya una conciliación, el juez resuelve las excepciones y puede también pedir aclaraciones. Y admisión de la prueba, que es la cuarta. Aquí es cuando el juez acepta o rechaza prueba. Y algo importante es que el juez de oficio puede también traer a la litis prueba y fijación de audiencia. Y se programa una audiencia de prueba en los próximos días, en los próximos 15 días, salvo que haya una causa justificada. El artículo 232 nos habla sobre la audiencia inicial única. Sobre la audiencia inicial única podemos dividirla en 3 puntos. Inicialmente es sin prueba pendiente, o sea, ya las partes evacuaron su prueba, ya no hay nueva prueba, lo cual el juez podría solicitar las conclusiones de ambas partes y dictar sentencia. También tenemos la prueba inmediata, es que en esta audiencia inicial llevan prueba ambas partes o una de las partes, se evacúa y dan sus conclusiones ambas partes, y el juez podría dictar sentencia si no existiera prueba adicional, y se podría dictar sentencia sin necesidad de ir a la audiencia de prueba. Y con esto llegamos a la fase final del proceso, la fase probatoria de conclusión del proceso resolutivo familiar, con el artículo 233, que es la audiencia de prueba y decisoria del proceso. Entonces dividimos este artículo en 6. Inicialmente, explicación de derechos y deberes. El juez va a explicar los derechos, deberes y los roles que tiene cada persona en esta audiencia. Y también, como punto 2, resolución alternativa de conflicto. El juez va a continuar buscando una conciliación de partes antes de dictar sentencia. Como número 3 tenemos resolución de cuestiones pendientes. Aquí se resuelvan cuestiones pendientes de
medidas cautelares y cualquier cosa que haya quedado pendiente durante el proceso. Y práctica de prueba, como número 4, aquí se va a practicar la prueba, se va a desahogar la prueba pendiente y que lleven las partes en ese momento. Y como número 5 tenemos la conclusión, que ambas partes van a concluir en el tribunal. Y como número 6 ya tenemos la sentencia. En este punto ya el juez va a dictar una con toda esta información, toda la prueba evacuada, con nada sobre la mesa, ya todo claro, se va a dictar una sentencia. Y esta sentencia puede durar máximo 5 días en darse. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.